Hola, hola mis queridos newbies, ¿cómo están? Yo soy tu tío Merak y estoy aquí para mostrarte la fusión de Pixniel. Muy bien, una fusión muy criticada, muy atacada. Demasiados generadores de contenido han dicho que ellos pasan de esta fusión. Yo no lo puedo hacer, yo sí la tengo que obtener. Ya tenía recursos, de nada me servía seguirlos amasando. Entonces voy a obtener esta fusión, te la voy a mostrar. Lo logré hacer free to play y vamos. Bien, fue una fusión fácil, la termino con bastantes días de comodidad y voy a decirle que si lo quiero, voy a decirle que si lo quiero, voy a decirle que si lo quiero y que si lo quiero. Bien, ya tenemos los 4 campeones a nivel 50 con todas sus ascensiones y vamos a fusionar a Pixniel. Fusión y fusión. Y ya está. Bien, aquí tenemos a nuestro campeón legendario, a Pixniel, muy criticado, sí. Otra de las partes criticadas, no solo del evento de la fusión, sino del propio campeón, es la inmensa cantidad de libros que vas a gastar. Tienes 6 libros de gasto en la primera habilidad, 2 libros de gasto en la segunda, otros 7 libros de gasto en la tercera y 3 más de gasto en su pasiva, que es un total de 18 libros, es mucho. Bien, vamos a valorarla, vamos a ver si realmente vale la pena fusionar a Pixniel, muy bien, o maxearla. En su primaria, ataca a un enemigo, tiene un 30% de probabilidad de aplicar un bufo de velo a un aliado al azar durante un turno. Si le clavo todos los libros, se vuelve un 50%. No es malo. El velo es malón, podría ser un velo perfecto, sí, pero no es malo. Y un 50% de probabilidad es muy decente. Yo casi siempre voy con un campeón de contraataque, entonces me viene bien esta primaria. Siguiente. Su segunda habilidad es de 5 turnos de reutilización, con libros se baja a 3 turnos. Aplica un bufo del 60% de aumentar defensa y un bufo del 15% de curación continua a todos los aliados durante 2 turnos. No está mal, es, es decente. Y luego ataca a todos los enemigos que tengan un debuffo de congelar. Aplica un debuffo del 25% de debilitar durante 2 turnos a todos los enemigos que tengan un debuffo de congelar. Si ya tiene enemigos congelados, los va a debilitar y les va a atacar. Bien, es una habilidad decente de 3 turnos de reutilización, bastante buena. Tenemos su tercera habilidad, que la vamos a bajar a lo máximo a 4 turnos, y ataca 5 veces al azar. Cada ataque tiene un 30% de probabilidad de aplicar un debuffo de congelar durante un turno. Tiene un 100% de probabilidad de aplicar un debuffo de congelar a todos los enemigos que sufran 2 ataques. Yo la veo contra la araña de hielo, la veo en arenas. ¿Por qué razón? En arenas vas a enfrentar un equipo de 4 campeones. Bueno, pues no está mal. Vamos a ver ahorita en arena antes de seguir avanzando. Uno, dos, tres, 4 campeones. Significa que va a dar 5 golpes. Sí o sí, a un campeón le va a tocar ser congelado con el 100% de probabilidad. Los demás se van a ir con el 50% si le metes todos los libros. Que tampoco es indecente, ¿eh? No es descabellado un 50% de probabilidad. Y a medida de que vas quitándole campeones al enemigo, se puede volver que a todos se los congela. Y una pasiva, muy coqueta, que va a gastar 3 libros para obtener un 15% más de probabilidad del debufo. Siempre que un enemigo aplique un debufo de congelar a un aliado, tiene un 20% de probabilidad de robar el debufo de congelar y aplicarlo a este campeón. Y tiene un 25% de probabilidad de llenar un 25% de la barra de turno de este campeón cada vez que obtiene un debufo de congelar.
y tiene un 35% de probabilidad de eliminar debuffos, de congelar de este campeón al comienzo de cada turno. Vamos a sumarle. Siempre que un enemigo aplica un debuffo de congelar a un aliado, tiene un 20% de probabilidad de robar el debuffo y aplicárselo ella misma. Y 15% se vuelve un 35%. Para hacer una pasiva no está mal. Tiene un 25% de probabilidad de llenar un 25% de la barra de turno de este campeón cada vez que lo congelen, que se vuelve un 40% de probabilidad, y 5 son 30 y 10 son 40. Y un 35% de probabilidad de eliminar debuffos de congelar de este campeón cada vez que ella tenga un turno, que significa 35 y 5 son 40 y 10 es el 50% de probabilidad de ella quitarse los debuffos de congelar al principio de su turno. No está mal tampoco, para hacer una pasiva no está mal. No está super top, ¿no? Se ve bien, visualmente sí. Si decidiste no ir por la fusión, perfecto. Si la decidiste tomar, tampoco pasa nada. Si algún día Plarium la retoca por las críticas que recibió y la deja mejor de como está, lástima por los que no la fusionaron. Y al final, una aura de resistencia de aliados en batallas de arena de 80%. Aquí no los dice, es un campeón de arenas. ¿Qué set le pondría yo y por qué? Yo le pondría, vamos a mover a Merak acá arriba, quemadura glacial. ¿Por qué? Porque tiene un 15% de probabilidad de bloquear debuffos de congelar y un 10% de congelar un atacante. ¿Qué significa? Bueno, punto número 1 es de 2 piezas armar el set. Si un campeón de equipos con 6 piezas, tienes 3 sets. 15 por 3, 45% de probabilidad de bloquear los debuffos de congelar. ¿Qué va a pasar con su pasiva? Van a congelar a uno de tus campeones. Si ella logra quitarle ese congelar y se lo intenta aplicar ella misma, primero va a enfrentar su resistencia, porque no nos avisa que no lo puede denegar. Segundo, va a enfrentarse contra el 45% de probabilidad de que el debuffo se bloquee. Y lo más coqueto de este set es que alcanzas un 30% de probabilidad de congelar a un atacante. ¿Por qué? Porque si ella se está llevando el debuffo, está siendo atacada por el otro campeón y entonces lo va a intentar congelar. Va a ganar barra de turno si la congelan. Viene bien, viene bien. Son muchas tiradas de suerte, a lo mejor sí, pero no es descabellado. Bueno, yo le pondría el set de quemadura glacial. No es mal la campeona, la conseguí de forma free to play. En la primera parte de esta fusión les mostré cómo había obtenido los primeros campeones. Y aquí te voy a mostrar. Torneo del Dragón. Aquí está, la obtuve en el Torneo del Dragón. Y después, cómo obtuve el campeón en Exploradores de Mazmorras, en la segunda parte. Y aquí está. Todo lo hice en un día. Hoy liberaron este evento y hoy lo obtuve. Me tardo 3 minutos aproximadamente en matar al dragón nivel 20. Entonces lo hago en buen tiempo. Le di muchísimo al dragón, definitivamente. Tenía suficientes recursos. Terminé con 1320 puntos de energía. No me fue mal. Y pues ahí estamos, mis queridos newbies. Ya saben, estoy para mostrarte contenido. Ya lo viste. Pixniel, no tengo ahorita muchos deseos de maxearla. La vamos a mandar aquí. Y que suba pasivamente. ¿Por qué? Porque tengo varios campeones ahí en la fila de espera. Tengo por aquí a Xavier, que ya le urge empezar a, uno, cambiar el set, y dos, ponerle maestrías, valorar si le pongo libros. Tengo a Príncipe Caimar también,
subirlo a 60, ponerle maestrías y una fila sin fin de épicos. Centinela Sepulcral me interesa para Guerra de Facciones. Mi Fauces Feroces ya lo hace bien en Guerra de Facciones, ya no lo tengo que modificar. A Brask a lo mejor lo subo más. A este otro campeón también. A ella sí la voy a subir a 60 porque es muy útil en Guerra de Facciones. Y aquí tengo varios campeones que están en espera de subir. Lua es un buen campeón, que también lo tengo que subir. Mago del Mausoleo también. Entonces tengo bastantes campeones que subir a 50 o 60. Tengo ya mi doble guardia real para intentar hacer araña mucho más rápido. No están en una prioridad alta. Y por aquí me salió Sargala en el video anterior de aperturas, que también tengo un interés particular en subirla, en maxearla. ¿Quién más tenía por aquí? Bueno, pues ahí los tengo. Muy bien. ¿Cuál es la estrategia y el futuro de la cuenta? Bueno, ya establecí cuáles son mis campeones prioritarios para ser maxiados. Y entonces voy a empezar a acumular recursos para la siguiente fusión. Y voy a destinar la mitad diaria de mi energía para ser acumulada y la otra mitad diaria para subir estos campeones. Bien, te acabo de mostrar mi cámara, mis guardianes de la cámara, los que tengo ahí medio muertos de asco. Si te interesa alguno, me dejas el comentario, vemos qué se puede hacer, le cambiamos a prioridad y lo ponemos. Muy bien, en pantalla, para que veas cómo trabajan, para que veas cómo lo usan. Y por favor, si tú quieres ver, por ejemplo, cómo funciona, vamos a ver cómo funciona Lua, por ejemplo. Bueno, pues avísame más o menos en qué nivel está tu cuenta. Si, si es tu primer épico o tu segundo épico y todavía no tienes campeones nivel 60, avísame y dime cuál es el promedio de tus campeones y yo la dejo en ese nivel y te la muestro cómo funciona en el nivel que tú la tienes. Si ya la puedes maxear, bueno, pues te muestro cómo funciona maxiada. De los que fijo te puedo hacer muestra es de Krisk, de Mediadora, que ya viene equipada y todo lo demás, de Tyrant, Elenaril, Grandullón, Duquesa Lilitu, él está pésimamente equipado, Valkyria y Lisandra, de épicos. Tenemos por aquí una Gala que pega bastante bien, la llevo en arenas. Este fue mi primer 60, te puedo mostrar, él está tal y cual lo dejé, ya no lo modifiqué más. Te muestro cómo funciona este primer 60 que yo tuve. Aplastacráneos que lo llevé a voz de clan hasta que salió Valkyria. A él le faltan unos retoques al equipo, a Monstruo Malformado. Yarek también fue a voz de clan, trae el equipo cuando fue a voz de clan. Te lo puedo mostrar. Te puedo mostrar a mi Tyrell, a Baluarte, especialista en voz de clan, a Corazón Frío, a Banshee Helada, muchísimos lo utilizamos, yo personalmente utilizo a Banshee Helada. Te puedo mostrar a mi Boticario en 60. Y hasta ahí. Muy bien. Pues bueno, mis queridos newbies, muchas gracias por escucharme. Ya saben, aquí está su canal, en donde vamos a ver bastante contenido. Ya les pasé unos tips otakus chingones. Ya saben cuántos fragmentos gratuitos pueden obtener al mes. Ya les mostré cómo sortear las partes difíciles de este tipo de eventos. Y no me queda otra cosa más que desearles felices criticals, mis queridos newbies. Hasta luego.